insertado en el útero, ¿ya? Cuando esto existe modificaciones, como que sangrado, diremos, entonces se hace la técnica del AMEU. ¿Cuándo se realiza? A partir de cuándo se debe realizar, no es más antes, ¿no? A partir de las 22 semanas de gestación, cuando el peso del feto es menor a 500 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Mayor a 500 gramos, ya el feto inclusive podemos, el hospital puede darle certificado de defunción, les dije, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando el feto es menos de 500 gramos, ahí, y no, además de eso, cuando se hace la técnica del AMEU, no va a salir pues el huevito así, no, con el producto más, no va a salir, diremos así, porque el aspirado va a ir pues destruyendo también todo, ¿no es cierto? Porque las cánulas van a ir ingresando, van a ir a destruir, van a destruir y van a sacar solamente tipo coágulos. Ya, entonces no se olviden, señoritas, que la MEU ya se realiza a partir de las 22 semanas de gestación, menor a 500 gramos. Esto no necesita que el médico le dé un certificado de defunción, ¿no es cierto? La aspiración manual endouterina, AMEU, ya es un procedimiento quirúrgico. Ya, procedimiento quirúrgico, pareciera que este procedimiento se tendría que realizar en quirófano, pero muchas veces, como es una técnica, ¿no?, del AMEU manual y no se necesita además un anestesiólogo, pueden realizar en la sala de partos o tal vez tienen una salita exclusivamente para el AMEU, entonces ahí sí pueden, ¿no?, hacer se puede realizar en una salita de AMEU, porque generalmente en los hospitales ya los realizan en la sala de partos. Ya, puede ser, bueno, el AMEU no necesita un anestesiólogo, les dije, puede ser una anestesia local, que el mismo médico capacitado, un especialista, un ginecólogo, ellos son los que pueden realizar esta técnica del AMEU, no nosotros, ya, porque las cánulas, no, aquí vemos la cánula de la jeringa de aspiración y aquí tiene su cánula. Ya, y vamos a ir viendo más adelante porque eso tiene que ser sí o sí por un personal capacitado. Inclusive en un primer nivel se realizará la aspiración manual endouterina, se practicará el AMEU, sí se practica. Pero aquí no contamos con especialistas en un primer nivel, solamente contamos con médicos generales. Estos médicos generales en un primer nivel son capacitados para realizar la técnica del AMEU. Entonces ellos sí pueden hacer en un primer nivel. Además contamos no con la con las cánulas, contamos con las jeringas de Karman, ¿no? Tenemos un set, ¿no?, de cánulas de la jeringa y las cánulas, se llama el equipo de AMEU. Contamos con esto ya sea en un primer nivel, en un segundo nivel y en un tercer nivel. ¿Cuál será el diagnóstico? Criterios clínicos. O sea, ¿qué quiere decir diagnóstico? ¿A qué personas se les puede realizar la técnica del AMEU? ¿Ya? Es un aborto incompleto. Es un aborto incompleto no complicado, con tamaño de fondo de útero menor o igual a 10 centímetros sobre el reborde superior del pubis, menor o igual a 12 semanas. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo veo, paciente ingresa, ¿no?, a la sala de emergencias y el médico lo va a diagnosticar y va a indicar, tiene la paciente 13 semanas de gestación. No, 13 semanas no se considera AMEU, ¿no? No es para AMEU, porque nosotras, las enfermeras, tenemos que alistar todos los materiales para que se pueda dar curso a esta técnica. Si nosotros vemos 13 semanas, ya no es AMEU, sino va a ser LUI, ¿no es cierto? Ya ahí es más agresivo, ¿no? Ya vamos a utilizar ahí instrumentales metálicos, ¿ya? Pero sin embargo, el menos dañino para realizar, no, un aborto es el AMEU. Ya se debe realizar antes de las 22 semanas de gestación. Aborto séptico, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que también en personas que presentan aborto séptico con inicio de tratamiento antibiótico terapia, sí se puede realizar, ¿no?, el AMEU.
Si nosotros vemos que esta paciente tiene aborto séptico, o sea, a veces, muchas veces, ¿qué hacemos? No hacemos tacto y sentimos el olor, ¿no? Del fluido. Entonces está medio que tiene olor, es fétido, quiere decir que la mamá está cursando por una sepsis, ¿no es cierto? Por una infección, diremos. Ya, y en este caso no se puede realizar el AMEU. ¿Por qué? Porque primeramente, antes de realizar el AMEU, tiene que recibir un tratamiento la paciente. A ver, un momentito. Señorita, sus compañeras están indicando que les admita para ingresar y les pueden indicar, por favor, que ingresen con el código que ya también les he enviado. ¿Ya? Ya, entonces, como ya les estaba mencionando, ya el aborto séptico se da inicio con un tratamiento de antibiótico-terapia. No se puede realizar el AMEU antes de que la paciente no reciba el antibiótico, ¿ya? El aborto diferido no complicado, de tamaño uterino menor o igual a 10 centímetros sobre el borde superior del pubis, menor o igual a 12 semanas, ¿ya? Entonces ya sabemos que si nosotros utilizamos la cinta métrica desde la sínfisis del pubis y no vemos cuántos centímetros, ¿no? Cuántos centímetros mide, entonces, de acuerdo a ello también se puede realizar el AMEO, ¿ya? Pero sí o sí tiene que ser antes de las 12 semanas de gestación. Una mola hidatiforme con cualquier tamaño uterino. Muchas veces la mola hidatiforme es tipo quiste que se encuentra insertado en el fondo uterino, ¿no? Si es que la paciente presentara una mola hidatiforme, también no se puede realizar, dependiendo del tamaño. Nosotros, ¿cómo se van a dar cuenta, diremos, los especialistas, los ginecólogos, para poder hacer el AMEO si tiene mola? Tendrían que hacerle una ecografía para ver el tamaño, porque imagínense que tenga una mola de unos 15 centímetros y tendrían que destruir también eso, ¿no es cierto? Entonces, a veces las molas son tipo quistes y son duras y no se puede, diremos, realizar el AMEO. Luego, identifique complicaciones que requieren que el procedimiento se realice en ambiente quirúrgico. Ya les había indicado, ¿no? O sea, de acuerdo a su grado de complejidad, puede requerir la paciente que ingrese a quirófano, porque la paciente tiene que ser sedado, tendría que recibir una anestesia general, porque sabemos que para realizar el AMEU no necesitamos un anestesiólogo, no necesita una anestesia general. La paciente simplemente a nivel del cuello de útero van a administrar lidocaína al 2%, va a ser una anestesia local para hacer el AMEU. Por eso cuando la paciente se interna para AMEU, ya muchas veces vemos aquí en el hospital, cuando la paciente viene, ¿no? O acude por sangrado, es porque la misma paciente se ha provocado, ¿no es cierto?, el aborto. Vemos que es menos de 12 semanas, entonces es AMEU. ¿Ya? Entonces, y muchas veces también las pacientes exageran en tomar mates o a veces se colocan el mismo misoprostol que les había indicado, eso sí les puede provocar, pero ya también hemos visto más adelante la mortalidad materna también puede ser por estos restos que se quedan y muchas veces, peor todavía, las pacientes adolescentes pueden fallecer por una septicemia. Ya pueden, o sea, una infección no tratada me puede provocar mortalidad materna
por estas causas, ¿no? Pero se ha visto menos probabilidad de muertes, ¿no? Por AMEO, más probabilidad, diremos, es con el LUI. Ya, entonces, por eso se dice que el AMEO es menos agresivo, es menos dañino, ¿no es cierto? Entonces, si la paciente tuviera menos de 12 semanas, sí se les puede hacer. Pero cuando ya la paciente se ha caído o de repente ha tomado mates, nosotros tenemos la obligación de atender al paciente. Pero esto ha sido provocado y los pacientes nunca te dicen, yo me he provocado, sino siempre van a decir, me he caído, ¿no? Para poder lograr el aborto, ¿no? Porque ha sido tal vez un embarazo no deseado. ¿Qué exámenes complementarios necesitan para poder hacer el AMEO? Procedimiento de gabinete, obviamente la paciente para determinar, ¿no? La edad gestacional, sí o sí van a pedir ecografía. En la ecografía me va a indicar exactamente, no exactamente, ¿no? Va a haber unos días de variación, me va a indicar cuántas semanas de gestación tiene la paciente para poder realizar el AMEO. Laboratorios, me van a pedir el hemograma, dentro del hemograma va a estar el hematocrito y el grupo sanguíneo. Y no nos olvidemos también de la hemoglobina, bien importante, porque si esta paciente ha llegado con un sangrado, nos tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? Si yo veo no, como vamos a pedir laboratorio y veo que la hemoglobina está 11, me tiene que un poco llamar la atención porque ha bajado, porque lo normal, ¿cuánto es? Hemos dicho 16 gramos por decilitro, ¿no es cierto? Si está 11, entonces ha bajado. Entonces tenemos que nosotros tener, ¿no? Más expectativa en cuanto a la paciente. También está el examen de orina. Ya en el examen de orina vamos a determinar si la paciente ha cursado por una infección urinaria. No nos olvidemos que la infección urinaria es uno de los factores no primordiales, ¿no? Para que la mujer no se provoque el aborto. Y el examen de sangre, como ya habíamos mencionado. ¿Ya? ¿Cuál será el tratamiento? ¿Ya? Tenemos el tratamiento en un primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Es casi lo mismo, pero vamos a ir viendo. En servicios con personal, bueno, en un primer nivel tiene que haber un personal capacitado, un equipo disponible y adecuado y realizará el AMEO. Caso contrario, y en presencia de una mujer embarazada con hemorragia genital, con compromiso del Estado General, canalizar una vía, dice. Sí o sí, señoritas, ya hemos hablado eso. No, en un primer nivel, si ustedes ven sangrado, hagan que ha perdido toda la sangre. Para reponer la sangre, hemos dicho siempre, lo primero que tengo que hacer es canalizar. Ya voy a canalizar y voy a administrar solución Zinger lactato, hemos dicho. Por eso aquí nos dice el cuidado de enfermería, siempre, señoritas, porque nosotros vamos a dar la cara en un primer nivel. Lo primero siempre es la vía. ¿Y qué nos dice aquí? La bránula número 18. Y sabemos que la bránula 18 no tiene es un bisel grueso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pueda ingresar, no lo suficiente a chorro, solución Zinger lactato. Ya, entonces muchas veces las mamás, ¿no? Sus venitas son muy sensibles y utilizar la bránula número 18 es bien gruesita. Entonces podemos utilizar, ¿no? La bránula número 16, la que más utilizamos. Ya, eso en un primer nivel. Ya, en un segundo nivel de atención, lo mismo, tenemos que canalizar una vía, administrar Zinger lactato 1000 ml con 10 unidades de oxitocina, a goteo continuo. Ya en el primer nivel solo canalizar con Zinger lactato, no vamos a utilizar oxitocina, pero en un segundo nivel, donde ya contamos con especialistas, van a realizar la indicación médica. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros debemos canalizar y nos indica Zinger lactato más 10 unidades de oxitocina, a goteo continuo. ¿No es cierto? Hemos dicho que con la oxitocina tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando la mamá está en etapa de gestación, sí o sí tenemos que cuidar el goteo con la oxitocina. Pero aquí, como ya es un AMEU, no hay necesidad, ¿no? Porque nos dice a goteo continuo. Prácticamente, si fuera posible,
puede ser a chorro, pero tiene oxitocina y un poco de cuidado tendríamos que tener ahí. Ya, la solución Zinger lactato más una ampolla de 10 unidades internacionales, ya, de oxitocina. Y eso es lo que tenemos que hacer en un segundo nivel, porque la paciente ya va a contar con una historia clínica y en la evolución va a estar la indicación médica, el cual nosotros tenemos que cumplir. ¿Ya? Luego dice, solicite laboratorio, hemoglobina, hematocrito y grupo sanguíneo para realizar o no la transfusión sanguínea. Ya sabemos cuánto la hemoglobina, cuánto el hematocrito, tengo que ver el grupo sanguíneo para solicitar. Por ahí la mamá necesita transfusión sanguínea, tengo que ver si es del O, del A, del B, ¿no es cierto? Entonces, para eso pedimos, ¿no? El grupo sanguíneo, bien importante. Ya eso también ya hemos hablado. Realizar el AMEO si el tamaño uterino no es mayor a 12 semanas de embarazo, de acuerdo a normas nacionales de atención post-aborto. En caso de complicación post-aspiración, transfiérale al paciente a un tercer nivel. Ya en caso de que hubiera alguna complicación, de repente la mamá sangra, no cede el sangrado, entonces tenemos que transferir a un tercer nivel. ¿Ya? En un tercer nivel de atención, igual lo mismo, se debe canalizar vía Zinger lactato 1000 más 10 unidades internacionales de oxitocina. Lo mismo van a solicitar laboratorio, ¿no? Se debe realizar el AMEO si el tamaño uterino también es menos de 12 semanas de embarazo, de acuerdo a las normas nacionales. En un tercer nivel, puede ser que la paciente empiece a choquear. Por lo tanto, la mamá va a necesitar una terapia intensiva. Por un sangrado le va a dar nomás pues un shock hipovolémico, ¿no es cierto? Y por lo tanto la mamá necesita atención de alta complejidad. ¿Cuáles serán las señales de alarma? ¿Qué tendríamos que decir a la mamá? No, cuando usted sienta dolor abdominal, señora, tiene que acudir a un centro de salud más cercano de su casa. Y si estuviera cerrado el centro de salud, debe haber un hospital ya de segundo nivel, el cual puede acudir en caso de presentar dolor abdominal, en caso de presentar una hemorragia abundante, ¿no? Y si hay hemorragia abundante, obviamente va a haber señales de shock, ¿no es cierto? Con alguno de estos señales se debe referir de acuerdo a nivel donde corresponda. El paciente no va a decir, me iré directamente a un tercer nivel. Los pacientes siempre van a acudir primero a un centro de salud y el centro de salud va a transferir a un segundo nivel de acuerdo a su complejidad, ya habíamos indicado. Porque esta mamá, ¿de qué va? El dolor abdominal son tipo contracciones, ¿no es cierto? Y la hemorragia. La hemorragia es la que tenemos que cuidar. Por eso en el control prenatal siempre a las mamás indicarles apenas vea una gota de sangrado rojo, sangrado rojo rutilante, indicar a la mamá que acuda a un centro de salud. Información y orientación. Ya el apoyo psicológico dándole a conocer los derechos sexuales y derechos reproductivos y responsabilidad con respecto al cuidado de su salud. Muchas veces pueden ser abortos provocados o pueden ser abortos por accidente, yo qué sé, ¿no es cierto? Entonces, esta mamá sí o sí necesita un apoyo psicológico. Ya de repente ha sido un embarazo no deseado, de repente ha sido un embarazo por violación, no sabemos cuáles son las causas, ¿no? Una vez que ya la paciente, antes de realizar el AMEO, se puede también, ¿no? Preguntar qué es lo que ha pasado, por qué diremos, porque ya les había indicado muchas veces al hacer el tacto, ya ahí se ve, ¿no? Que se ha colocado, diremos, el misoprostol por vía vaginal. Entonces, esta mamá debe tener algún problema, ¿no? Entonces necesita un apoyo psicológico. Esta mamá tiene pues el derecho de conocer los derechos sexuales y derechos reproductivos. Tal vez la falta de orientación, ¿no? A la mamá, o de repente es una adolescente, qué tipo de persona, no sabemos, ¿no? Nosotros estamos obligados a dar a conocer cuáles son los derechos sexuales y derechos reproductivos y la responsabilidad que la mujer debe tener cuando ella se embarace.
¿ya? Preguntar también cuáles son sus intenciones respecto a la reproducción, incluso si desea quedar embarazada a corto plazo. Primero, antes de que la mamá se embarace, tenemos que no preguntar estas situaciones, si está apta, diremos, para realizar, diremos, la reproducción, porque muchas veces no son casados, tampoco son convivientes, son simplemente una pareja y se ha llegado a embarazar. Nosotros ya hemos dicho que no podemos fomentar el aborto, ¿no? Tenemos que fomentar, dar orientación sobre la anticoncepción para evitar este tipo de problemas. Luego tenemos que informar sobre el procedimiento, así como sus riesgos y beneficios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el procedimiento del AMEO? ¿Qué riesgos tiene y qué beneficios tiene? Y si un personal no está capacitado, jóvenes, puede haber perforación, ¿no?, del útero. Ya no lo puede realizar cualquier persona. Puede tener riesgos. No crean que porque es plástico no le va a pasar nada. Pero sin embargo sí puede haber, ¿no?, perforación uterina. ¿Y cuáles son los beneficios? Ya el beneficio, por ejemplo, en el LUI va a tardar en irse. La mamá puede quedarse una noche y al día siguiente irse. Sin embargo, con el AMEU, después, ¿no?, de unas 2 horas o 3, 4, hasta máximo 4 horas se queda y luego puede retirarse. Ya puede la mamá no ni siquiera solicitar el alta. El médico le va a decir una vez que ya esté despierta, está en las condiciones de irse, no le van a dar de alta a la mamá. O sea que ese es el beneficio, diremos, de que la mamá va a recibir con la técnica del AMEO. La necesidad de referir a otro establecimiento si fuese necesario. Ya, entonces eso también vamos a verificar, ¿no? Ya los especialistas determinarán si esta requiere o no transferir a un tercer nivel. En la mayoría de los casos que yo ya trabajo tiempo en maternidad, nunca hemos visto un paciente que sea transferido después del AMEO. No hemos tenido ningún tipo de complicaciones en el hospital. Obviamente en el hospital trabajan, todos son especialistas. Imposible que tengamos, ¿no?, una necesidad de transferir a un tercer nivel. Explicar los pasos a seguir durante el procedimiento. Le vamos a indicar a la mamá. ¿Qué le vamos a indicar a la mamá? Le vamos a decir que el procedimiento va a durar de unos 15 a 20 minutos. Se le va a administrar, o sea, nosotros siempre decimos, no le va a doler, señora, no se le va a colocar o se le va a administrar una anestesia. No siempre, al administrar la anestesia, no le va a doler, señoritas, porque la agujita va a ingresar a nivel del cuello del útero, es mucosa, por lo tanto no va a sentir dolor la mamá, ya. Entonces la idea es anestesiar el útero para poder realizar el procedimiento, ya. Entonces esos procedimientos tendríamos que nosotros explicar cuánto tiempo la mamá se va a quedar, porque siempre dicen, no, después de esto, señorita, ¿a qué hora me puedo ir? Después del procedimiento las mamás quieren pararse e irse, pero tiene que reposar mínimamente 2 horas, tendría que reposar la mamá para luego poderse ir, porque puede ser que haya también un poco sangrado. Tenemos que verificar también en qué condición se va a ir la mamá. Orientar sobre la anticoncepción post-aborto. Si nosotros vemos que la mamá ya es joven, tal vez su primer embarazo y es un embarazo no deseado, no se ha embarazado porque ya pasó. Entonces nosotros ahí tenemos que no entrar con la orientación y dar una orientación de calidad para que esta mamá pueda elegir no un método anticonceptivo. ¿Ya? Este procedimiento de la aspiración manual endouterino. Como ustedes verán, esta es la jeringa, ¿no?, de aspiración. Ya esto en la práctica también se les va a mostrar. Hoy estábamos viendo que sí contamos con un equipo de
de cánulas, de jeringas, ¿no? El paquetito de ameo. ¿Qué contiene? ¿Cuál es el método por el cual el contenido uterino es evacuado a través de una cánula? Como ustedes verán aquí, tenemos cánulas de un grosor mínimo a un grosor más alto. Esta cánula se inserta, ¿no? Aquí. Ya se coloca aquí y con eso es la que va a introducir por vía vaginal y esta es la que va a ir a destruir, diremos, el feto que está ahí, menos de 500 gramos. Esa es la que, ¿no? Y los médicos, ¿qué hacen? Usan desde lo más delgadito, ya, desde lo más delgado hasta lo más grueso. Utilizan todas estas cánulas. Ya, algunos médicos utilizan solo 4 cánulas, ¿no? De ingresar. Esto, por ejemplo, para realizar este procedimiento, la paciente mínimamente debe tener 2 a 3 centímetros de dilatación. Si no hay dilatación, nosotros utilizamos dilatadores. Tenemos dilatadores de Hegar, se llama. Ya también he hablado de los dilatadores, no sé si se acuerdan. Ya es tipo así, es como esto, pero es metálico. ¿Qué queremos? Provocar la dilatación con eso. Igual, viene de menor grosor a mayor grosor. Entonces, de menor a mayor grosor están las cánulas de Hegar. Entonces, esas cánulas de Hegar que son metálicas provocan la dilatación, porque un ameo no se puede realizar si estuviera cerrado el OSI, ya, o el cuello del útero está cerrado, no se va a poder hacer el ameo. Por lo tanto, tienen que provocar, ¿no?, la dilatación, mínimamente 2 centímetros para poder hacer la técnica del ameo. Esta es la cánula de Carmen. Poco a poco, a ver, vamos a ir viendo más adelante. Y estas cánulas vienen por números. Ya por números. Vamos a ir viendo ahorita qué número no existe del 1 al 10. Ameo. La ameo es uno de los procedimientos médicos más seguros y eficaces. Ya les había indicado, ¿no? Si nosotros tenemos médicos capacitados, no vamos a tener problemas con la paciente. ¿Ya? Índices de eficacia de 98% con tasas de complicaciones extremadamente bajas. Como ya les había dicho, en un segundo nivel nunca hemos tenido ningún tipo de complicaciones, ¿no?, acerca de la técnica del ameo. Nosotros, para evitar infecciones posteriores, todas las cánulas que ustedes han visto, estas cánulas y la jeringa de aspiración, tenemos que esterilizar. Se tiene que esterilizar, no en el autoclave. Utilizamos para hacer la desinfección de estas cánulas el DAN. ¿Qué significará el DAN? Desinfección de alto nivel. Utilizamos aquí el hipoclorito de sodio más agua para hacer el DAN y hacer la eliminación de microorganismos que se encuentran adheridos en estos objetos. Tenemos que hacer una buena dilución. Ya la lavandina más el agua. ¿Qué tipo de agua? Para utilizar y hacer el DAN para este tipo de materiales, tenemos que utilizar no agua de la pila, utilizamos agua destilada. Pero como en Bolivia es un país pobre, nosotros no contamos con agua destilada muchas veces. Tenemos agua destilada, pero para los humidificadores, digamos. Inclusive agua destilada nosotros consideramos al agua hervida. Hacemos hervir el agua, lo enfriamos, para nosotros eso es agua destilada. Ya contamos, en mi hospital tenemos agua destilada, pero son para cosas específicas, ¿ya? En cambio, para hacer el DAN y eliminar los microorganismos que se encuentran aquí, utilizamos el DAN. ¿Qué quiere decir DAN? Desinfectante de alto nivel.
¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos una buena dilución, se considera un desinfectante de alto nivel. Hoy en día, antes utilizábamos lavandina al 8% u 8 gramos, ¿ya? Así llegaban a todos los hospitales, pero sin embargo, en la actualidad ya llega al 50 y 53%, ¿ya? Donde esto ya no podemos diluir como antes, como llegaba al 8% u 8 gramos, hacíamos una parte de lavandina, diremos una tacita de lavandina y 7 de agua, ¿ya? Y 7 de agua, de la misma, no del mismo tamaño la taza. A eso se llamaba dilución de volumen a volumen. Pero en la actualidad ya no se hace ese tipo de diluciones. Ya en la actualidad utilizamos una fórmula. Ya eso vamos a ver, ¿no? En la práctica vamos a ver cómo se realiza el DAN. Ustedes también tienen que aprender a realizar el DAN, ¿ya? Diferencia entre LUI y AMEU, ¿ya? Complicaciones. El LUI es alta, el AMEU es baja. El costo del LUI es alto, ¿por qué? Porque necesita pues un anestesiólogo, va a necesitar una anestesia general y el costo siempre va a ser más alto. En el AMEU bajo, un 25% del costo del LUI, ¿ya? Instrumental, cureta metálica en un LUI, en cambio en un AMEU, cánula de plástico, semi-rígida, se puede doblar el plástico, ¿ya? La dilatación cervical, necesitamos que el cervix o el cuello del útero esté dilatado. Aquí, por ejemplo, nos dice que debe estar más de 3 centímetros de dilatación para realizar el LUI. En cambio, en el AMEU es mínima, ya les había indicado 2 centímetros de dilatación para poder hacer, ¿no? El AMEU. Tipo de sedación. En el LUI necesitamos ¿qué? Necesitamos anestesia general, ya les había indicado, necesito un anestesiólogo, pero sin embargo, en el AMEU solamente va a ser un bloqueo paracervical. ¿Y dónde se va a realizar? A nivel del cuello de útero. Luego está el personal. Ya en el personal, en el LUI o en el IU, ya vamos a utilizar un médico especialista o un médico capacitado y un anestesiólogo. En cambio, en el AMEU es un equipo médico, ya un personal que esté capacitado y puede realizar la técnica del AMEU. Estancia hospitalaria. Si la paciente va a hacer un procedimiento de LUI, va a ser prolongada. En cambio, si es AMEU, ya les he dicho, ¿no? Es menos prolongada, a las 4 horas la paciente ya se puede ir a su casa. ¿En qué tipo, no? En indicaciones de AMEU, dice. Tratamiento del aborto incompleto. O sea, ¿qué me quiere decir? Que se puede realizar el AMEU en pacientes que presentan aborto incompleto, con una altura uterina menor o igual a 12 centímetros, ¿no? Y dilatación cervical menor o igual a 2 centímetros. O sea que tengo que lograr que la paciente tenga mínimamente 2 centímetros de dilatación. No, si no hay, diremos, dilatación, podemos utilizar los dilatadores de Hegar que son metálicos, ¿ya? Con eso se provoca, del grosor mínimo hasta lo más grueso, ¿no? El mínimo lo va a introducir, no va a ir dilatando. Luego va el que sigue, ¿no? Así sucesivamente hasta lograr mínimamente 2 centímetros de dilatación. Aborto séptico, dice, hasta 6 a 8 horas después de iniciado del tratamiento antibiótico. Si la paciente presenta un aborto séptico, no se puede realizar el AMEU si la paciente no ha recibido antibiótico terapia. Aborto diferido de tamaño uterino menor o igual a 12 centímetros. En caso de mola y datiforme, independientemente del tamaño uterino, eso ya hemos hablado, ¿no? Tipo quistes que se encuentran no implantados en el fondo del útero. Embarazo anembrionado y o huevo muerto retenido con tamaño uterino menor o igual a 12 centímetros y dilatación cervical menor o igual a 2 centímetros. Imagínense un huevo muerto retenido. Estos huevitos muertos
retenidos, ya estos, estos huevos muertos retenidos muchas veces se produce en la mamá porque tal vez tiene alguna malformación congénita. Ya les había indicado eso. Al margen de la mamá tenga una infección urinaria o de repente se ha tomado mates, ¿no? Muchas veces las mamás se llegan a embarazar, pero de repente ¿no? Antes de las 12 semanas de gestación, no ha sido eliminado el huevo, sin que la mamá se provoque, sin que haya una infección urinaria. Entonces ya les había indicado, ¿no? Que nuestro cuerpo es algo bien misterioso, es algo fisiológico, que a veces cuando hay malformación congénita, el mismo cuerpo lo va rechazando, ¿ya? Biopsia de endometrio. Se puede hacer también una biopsia del endometrio para ver si una anomalía puede ser que tenga CA, ¿no es cierto? Para eso se hace biopsia. Biopsia quiere decir que se retira un pedazo del tejido para llevar al laboratorio anatómico patológico y ahí van a determinar si presenta o no alguna anomalía que pueda no estar iniciando a nivel del útero. Contraindicaciones. Falta de destreza para el manejo del procedimiento. Puede ser un aborto incompleto o diferido. Ya en caso de aborto incompleto o diferido con tamaño uterino mayor a 12 centímetros y dilatación cervical mayor a 2 centímetros. En caso de aborto séptico, hemos dicho, ¿no? Está contraindicado si la paciente presenta aborto séptico. ¿Ya? Si el aborto es incompleto, si la dilatación es menor, diremos,